Después cuando empecemos a dar la clase, lo que sí les voy a pedir es que silencien los micrófonos y bueno, después nos podemos manejar con las preguntas por el chat, así es más cómodo para mí y como más prolijo. ¿Les parece? Ya silenciaron, bien. Vamos a estar admitiendo. Esto es como si fuera la clase presencial, esperamos hasta que lleguen todos, que se acomoden, que se sienten. Pero bueno, nos tocó, después de 2000 o 3000 años de educación presencial, hacer clases por Zoom. Así que bueno, somos nosotros los que estamos probando, nos tocó a nosotros. Así que... Y por suerte que tenemos este tipo de elementos, ¿no, profesora? Gracias a Dios, sí. Vamos a ver, tratar de manejarnos lo mejor posible. No éramos, a ver, todos no estábamos en la virtualidad, y bueno, estamos aprendiendo todos juntos. Bueno, bien, a ver. Cualquier cosa, sí, siguen ingresando alumnos, yo los voy admitiendo. No sé si, bueno, nos conocimos en forma presencial en alguna de las clases. Mi nombre es Carmen Simone, yo soy una de las docentes de la cátedra del doctor Borda. Con algunos nos podemos haber visto porque di clases a principios de marzo, cuando todavía íbamos a la facultad. Y bueno, hoy yo voy a dar la bolilla de patrimonio, que creo que es la 14, y en el Código Civil y Comercial está entre los artículos 225 y 241, para que ustedes vayan tomando nota. Bien, a ver. Yo después de terminada la clase les voy a tratar de dar algunos elementos para que, algunos cuadros, algo para que les sea después más fácil estudiar. Bueno, a ver, ¿les parece? ¿Comenzamos? Vamos a hablar de patrimonio. Primero vamos a definir qué es patrimonio, y decimos que patrimonio es el conjunto de derechos de los cuales una persona es titular, que sirve para la satisfacción de necesidades económicas y por eso puede ser apreciado en dinero. Muy bien, entonces la persona tiene una serie de derechos, pero todos sus derechos no son derechos patrimoniales. Hay algunos derechos que, aunque parezca que tienen una repercusión económica, no son derechos patrimoniales. Por ejemplo, los derechos personalísimos y los derechos de familia. Imaginen ustedes, por ejemplo, una persona que sufre un accidente de tránsito y tiene que ser reparada integralmente en su salud, en su psiquis, en su, bueno, en su aspecto personal. Esos son derechos personalísimos. ¿Y cómo se reclaman? Como derecho moral, como derecho psíquico, ¿no? La lesión a la integridad psíquica. Bueno, todo eso va a ser abonado, ¿no? Reparado en forma monetaria. ¿Pero por qué? Porque el hombre no encontró una forma menos grosera de arreglar digamos, o volver a su estado normal, natural, a un derecho de la personalidad. Entonces, decimos que si hay una lesión
psíquica o un daño moral que va a ser reparado en dinero, eso no es un derecho patrimonial, es un derecho de la personalidad que va a ser reparado integralmente en dinero. Entonces, ¿qué derechos son los que van a formar parte del patrimonio de una persona? Van a ser los derechos reales, los derechos personales y los derechos intelectuales. Y decimos que las deudas no forman parte del patrimonio, sino que gravan al patrimonio. ¿Está? El patrimonio está compuesto, jurídicamente hablando, de activos. ¿Está? Entonces las deudas no forman parte de él. Pero para seguridad jurídica de las personas, quien recibe, por ejemplo, el patrimonio de una persona fallecida, deberá pagar las deudas que graven ese patrimonio, para seguridad en los negocios y para seguridad jurídica, ¿no?, de la sociedad. Muy bien, entonces vamos a ver, dentro del patrimonio, dijimos que está formado por los derechos reales, personales e intelectuales. Entonces vamos a ver cuáles son los derechos reales. El concepto de derecho real es que es un poder o facultad que tiene una persona directamente sobre la cosa. Es un poder o facultad sobre una cosa, de una persona sobre una cosa. El típico es el derecho de propiedad, y de ahí se van desmembrando todos los demás derechos reales. Decimos que en los derechos reales hay solo dos elementos: la persona y la cosa. A los derechos reales les llamamos absolutos. ¿Por qué? Porque se ejercen erga omnes, o sea, yo los voy a defender, mis derechos reales, frente a toda la sociedad. Por eso les llamamos absolutos y por eso se ejercen erga omnes. ¿Está? El titular del derecho real goza del ius persequendi. ¿Qué significa? Que puede, hacerlo valer contra cualquiera que pretenda turbarlo. También el titular del derecho real goza del ius preferendi. ¿Qué significa? Que va a tener preferencia sobre cualquier otro acreedor. Y después, cuando veamos el patrimonio respecto a los acreedores, les voy a explicar mejor esto. Pero el ius preferendi es que sobre todos otros derechos crediticios, el derecho real, por ejemplo, la hipoteca, va a tener preferencia sobre todos los otros acreedores. Muy bien. Los derechos reales solo pueden ser creados por ley. Un segundo, quiero ver, voy a admitir a Andrea y a ver si hay alguien más para admitir. Bueno, me voy fijando. Muy bien. Repito, los derechos reales solo pueden ser creados por ley. Hay un número fijo de derechos reales. Surgen de la ley y son creados por la ley. También la formalidad, los derechos reales tienen una determinada formalidad en la transmisión. El derecho real, yo compro una propiedad y ese derecho real que recibo de otra persona va a ser inscrito en el registro de la propiedad inmueble de Capital Federal, de la provincia de Buenos Aires o de la provincia en donde me encuentre. O sea, necesita una inscripción. Por eso decimos que su transmisión requiere de formalidades. Muy bien. Los derechos reales también se pueden adquirir por usucapión. ¿Qué significa? Que luego de que una persona durante 20 años deje sin ejercer la posesión de su bien, puede perderlo. Se pueden perder entonces por prescripción. Dejo de ejercer mi derecho durante 20 años y una persona
que se cree con derecho y ha ejercido mi derecho en forma pública y pacífica en mi lugar, ¿no? Lo ha hecho en forma pública y pacífica, puede quedarse, puede tomar mi derecho real y yo lo puedo perder. Muy bien. Los derechos reales tienen además duración ilimitada, no se terminan en el tiempo. Voy a ir admitiendo, disculpen. Muy bien. Esto con respecto a los derechos reales que forman parte del patrimonio. Vamos ahora a la segunda categoría, que son los derechos personales. Los derechos personales, quiero que entiendan bien la diferencia entre personalísimos y personales. Los personalísimos son los derechos con los que una persona nace, son los derechos de la personalidad, derecho a la honra, a la vida, a la imagen, al nombre, muy bien. Esos son derechos personalísimos, nacen y mueren con la persona. No forman parte de los derechos patrimoniales. Pero los derechos personales, porque se confunde la palabra, forman parte del patrimonio de una persona. Muy bien. ¿Qué son los derechos personales? Es la facultad que tiene una persona de exigir de otra persona el cumplimiento de una obligación. Esta obligación puede ser de dar, de hacer, de no hacer, ¿no? Después lo verán más adelante en la carrera. Entonces, ¿cuál es el ejemplo más fácil? Una deuda. Tenemos el acreedor, el deudor y la prestación debida. Entonces, ¿qué decimos? Que en los derechos personales tenemos tres elementos: el sujeto activo, el acreedor, el sujeto pasivo, el deudor, y la prestación debida, la obligación. ¿Está? A diferencia de los derechos reales, los derechos personales son relativos. Yo no los ejerzo frente a todos, solamente lo puedo ejercer frente a quien es mi deudor, y le voy a exigir el cumplimiento de ese derecho personal. ¿Está? Entonces, son relativos. Muy bien. Tampoco tengo el ius persequendi que tiene el titular de un derecho real, porque yo no puedo perseguir, si alguien quiere turbarlo frente a todos, no puedo perseguirlo, no goza del derecho del ius persequendi, el derecho personal. Con respecto al número, a ver, voy a ver porque tengo algo en el chat. Buenas tardes, buenas tardes. Hay dos clases simultáneas. ¿Por qué dos clases simultáneas? A ver. Perdonen que voy a contestarle a Humberto, que me dice que hay dos clases simultáneas. ¿Cuál es la clase simultánea? Bien, bueno, vamos a continuar porque si no me pierdo y es muy larga la bolilla. Muy bien, volvamos a los derechos personales. Dijimos que los derechos reales tienen un número limitado por la ley, son creados por la ley. Los derechos personales son ilimitados. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo crear tantos derechos personales como quiera. Puedo crear 1000 contratos, etcétera, actos jurídicos de los que quiera. ¿Está? Los derechos personales son ilimitados en el número. Puedo crear todos los que quiera. Respecto a su transmisión, los derechos personales no requieren ninguna formalidad. ¿Está? A diferencia de los reales, no requieren ninguna formalidad. Perdón, doctora, en el aula virtual pusieron que a las 14 había una clase con el doctor Borda. Es esta. A ver, Bárbara Calabro, ¿es esta la clase? No, pero bueno, yo se los escribo, pero está bien. Pusieron dos links. Bueno, fíjense que la clase es esta. Continuamos. Muy bien. Volvamos a los derechos personales. Los derechos personales, entonces, dijimos que tienen número ilimitado
no se pueden adquirir por usucapión, pero sí se pueden perder por prescripción. ¿Qué significa? Que una persona no ejerce su derecho a cobrar una deuda durante un plazo determinado, y eso ¿qué va a hacer? Que prescriba la obligación y no la pueda, no pueda accionar judicialmente para perseguirla. Muy bien. Y pasamos entonces a la tercera, voy a admitir, perdonen, a la tercera categoría de derechos que integran el patrimonio. Y ellos son los derechos intelectuales. Los derechos intelectuales fueron admitidos por el derecho moderno como una tercera clase de derechos integrantes del patrimonio. ¿Está? Es parte del derecho moderno. El concepto, ¿qué es un derecho intelectual? Es un derecho a la explotación temporaria de una obra, ¿no? O de una idea intelectual. ¿Está? Un autor tiene derecho a explotar su creación, su libro, su invento, su marca. ¿Está? ¿Con qué nacen los derechos intelectuales? Los derechos intelectuales nacen con la Revolución Francesa. En 1789 y se proclama el derecho a la libertad de imprenta, entonces los autores pueden comenzar a expandir su obra a través de la imprenta, pero para resguardar sus derechos y su autoría, se crea el derecho intelectual, que se llama, ¿no?, derecho de propiedad intelectual. Muy bien. Con posterioridad, la revolución industrial, 1850-1860, hace que esto también se extienda a los creadores de máquinas, invenciones, etc. A ellos también los alcanzan, entonces, el derecho de propiedad intelectual. Muy bien. Bueno, creo que hasta acá se entendió bien qué es el patrimonio y qué tres grupos de derechos forman el patrimonio. Díganme si sobre esto tienen alguna pregunta y me la hacen en el chat. Vamos a ver. ¿Tienen alguna pregunta para hacerme? De última, si quieren, el que quiere preguntar, abre el micrófono y me pregunta, como quiera. Hola, disculpe, Hola. profesora, Sí. la tardanza, pero hay dos links. Hay un montón de muchachos tratando de entrar por otro link. Ahora en el grupo aviso. Por favor, pasáselo, por favor. Por favor. Sí, porque me llama la atención que haya dos links, porque para mí había uno solo, que es el que cargué yo. Cualquier cosa, bueno, vemos y solucionamos la parte de que los otros alumnos no pudieron escuchar. Disculpe, profe. ¿Y? En la otra clase supuestamente estaba Borda, pero dicen que están dando lo mismo. ¿Qué Borda está? Perdón, a ver. Me dijeron Borda, no sé, yo estoy en esta clase, y me dijeron que estaba Borda, pero no, como bueno, que son dos clases. No importa, quédate en esta, porque puede ser que lo haya hecho por comisiones el doctor, pero bueno, quédate en esta clase. Ah, puede ser. Gracias, disculpe. No hay problema, quédate en esta, yo estoy mirando a ver, están dando dos clases. Bueno, quédense los que quieran en esta, y los que no, se quedarán con el doctor, creo que debe ser el doctor Eduardo Borda, ¿no es cierto? Bueno, quédense en esta y vemos. Muy bien, bueno, no habiendo preguntas, lo que voy a hacer es... Me queda una... ¿Sí? Permiso, sí. Profe. Sí. ¿Esto vendría a ser los derechos patrimoniales, los derechos subjetivos? No. ¿Estamos dentro de esos? No, por eso dije, no se confundan. A ver, dentro de los derechos subjetivos, nosotros ahora estamos en la bolilla de patrimonio, ¿está? Ustedes estudiaron derechos subjetivos
creo que es en la unidad 1. Bueno, ¿cuáles son los derechos subjetivos? ¿No? Los derechos respecto, no el derecho objetivo, sino el derecho del sujeto, visto desde su persona. Estos son los derechos patrimoniales, los derechos que tiene todo individuo y que tienen valoración económica. ¿Está? Estos derechos tienen valoración económica, son reales, personales e intelectuales. Si los vemos desde el derecho subjetivo, sí, son derechos subjetivos, obviamente, pero esta es otra clasificación. Estamos clasificando los derechos que ingresan, que están dentro del patrimonio de una persona. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno. Sí, perfecto, gracias, doctora. De nada. Da una confusión nada más. Bueno, pero sáquenselas porque esta es la mejor forma. Voy a seguir admitiendo. Vamos a ver. Perfecto. Bueno, vamos a continuar y ahora voy a explicar dentro de patrimonio qué son los bienes y qué son las cosas. ¿Está? Vamos a definir qué son los bienes. En su concepto amplio, la palabra bienes, estamos hablando siempre de conceptos jurídicos, recuerden eso. Dentro del concepto amplio, bienes designa a todos los objetos materiales e inmateriales susceptibles de tener un valor económico. Ese en el concepto amplio. En el concepto restringido, designa a los objetos inmateriales económicamente valiosos, ¿no? Es decir, los que tienen apreciación pecuniaria. ¿Y qué se refiere? Este concepto restringido se refiere a los derechos patrimoniales. Es decir, que cuando hablamos bienes, jurídicamente hablando en sentido restringido, hablamos de los derechos patrimoniales. ¿Se entendió? Y conforme el Código Civil y Comercial de la Nación, los bienes comprenderían los bienes del individuo, los bienes colectivos y los bienes de la comunidad. Esto lo pueden ver en el artículo 16 del Código Civil y Comercial. Muy bien. Dijimos lo que son bienes. Ahora vamos a hablar de lo que son cosas. Cuando hablamos del concepto amplio de bienes, dijimos, en su sentido amplio son los objetos materiales e inmateriales susceptibles de valor. Entonces, cuando hablamos del concepto restringido de bienes, que decimos objetos inmateriales susceptibles de valor económico, es decir, los derechos patrimoniales, ahí estaríamos dejando afuera las cosas. Por ende, las cosas son objetos materiales susceptibles de tener un valor económico. Vuelvo, objetos materiales susceptibles de tener un valor económico. También son cosas la energía y las fuerzas de la naturaleza susceptibles de apropiación, ¿correcto? Con respecto a las cosas, voy a ir admitiendo, perdón. Con respecto a las cosas, yo voy a dar una clasificación y lo voy a nombrar. ¿Para qué? Para que me dé tiempo la clase a dar las partes más importantes de la unidad, que quizás ustedes leyendo no les sea tan fácil. Pero la clasificación de cosas está muy clara en el libro, en el código, y lo van a poder estudiar solos. ¿Cómo se clasifican cosas? Se clasifican en muebles, que son las cosas que se pueden transportar de un lado a otro por sí o con una fuerza externa, y las cosas muebles, que son las cosas que están adheridas al piso. Además de cosas muebles e inmuebles, las cosas pueden ser fungibles y no fungibles, pueden ser consumibles y no consumibles. Perdón, les voy a contestar a una compañera. Di definición de patrimonio y cuando termine de hablar de esto, te repito la definición de patrimonio. Le estoy contestando a Paula Castaño. Muy bien, sigo. Entonces dijimos muebles e inmuebles, fungibles y no fungibles, consumibles y no consumibles,
divisibles e indivisibles, principales y accesorias, fuera del comercio y dentro del comercio. Y en esta clasificación quiero que hagan bien hincapié cuando estudien en qué son los frutos y qué son los productos. ¿Sí? Bien, son cosas. ¿Qué son los frutos? Los frutos son las cosas que provienen periódicamente de otra cosa. ¿Está? Por ejemplo, los frutos de la naturaleza serían los peces del mar. Provienen y su número es ilimitado. Pero en realidad los frutos civiles y los que nos interesa, que están dentro del patrimonio, los frutos civiles son, por ejemplo, los que nacen de una actividad, los salarios, el cobro de un alquiler. Ese sería un fruto, es algo que proviene periódicamente de una cosa, pero sin alterar su esencia. Yo cobro el alquiler y el inmueble no tiene ningún tipo de modificación o pérdida. Con respecto a los productos, el producto es ese objeto no renovable, ese que yo extraigo y no se renueva. Por ejemplo, en una mina, retirar el carbón, o retirar el petróleo. Esos son productos que no se renuevan. Esa es la diferencia entre fruto y producto. Cuando estudian cosas también, la clasificación, tengan en cuenta que hay bienes muebles, que si bien los bienes muebles, dijimos, su transmisión no se registra, hay determinados bienes muebles que sí tienen un régimen especial, y son los locomóviles y los semovientes. ¿Qué son los locomóviles? Son los automóviles, los aviones, los barcos. Bueno, esos bienes muebles tienen una forma de registro muy específica y se registran su transmisión, su adquisición, su venta, se registra en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, bueno, en el Registro Nacional donde se registran las embarcaciones o las aeronaves. Tienen un registro especial. Esos son bienes muebles que se registran. También los semovientes, es decir, el ganado, tiene un régimen especial de registros de marcas, que bueno, hay leyes especiales, ¿no? Que explican, no lo vamos a hacer ahora, pero que explican de qué manera se registra la marca del ganado. Muy bien. Ahora bien, me gustaría dentro de bienes, ya que estamos hablando de bienes y cosas, hablarles de lo que son los bienes del Estado, porque dentro de los bienes, ustedes van a ver que están los bienes del Estado. A nosotros, en realidad, no nos interesa que ustedes sepan cuáles son los bienes del Estado de memoria. Lo que queremos que sí sepan es que el Estado, como tal, tiene bienes de dominio público y bienes de dominio privado. Y es diferente cómo actúa el Estado frente a esos bienes. En los bienes de dominio público, el Estado actúa como un administrador. El Estado en los bienes de dominio público es un administrador. ¿Cuál es la diferencia entre, visto desde la persona, del ciudadano, del habitante, entre bienes de dominio público y bienes de dominio privado del Estado? Que en los bienes de dominio público, la persona, el habitante, tiene el ingreso inmediato, el uso y goce inmediato del bien. Por ejemplo, una plaza. El habitante ingresa a la plaza, no necesita pagar entrada, nada, usa y goza de lo que es un bien público del Estado. Muy bien. Para que sepan después cuáles son, ¿no? Las aguas, bueno, lo buscan en el artículo 235 del Código Civil y Comercial, y ahí está toda, digamos,
cuáles son, pero en realidad no nos interesa que recuerden cuáles son, sino por qué son diferentes. ¿Y cuáles son las características de los bienes del Estado como de bienes de dominio público del Estado? Ya lo dijimos, el aprovechamiento y goce directo de los habitantes. Luego tenemos que saber que son inalienables, el Estado no los va a perder, ¿correcto? Además, son inembargables, no se puede embargar una plaza, a pesar de que el Estado tenga deudas, hay bienes de dominio público del Estado que son inembargables. Son imprescriptibles porque no se pueden perder por usucapión, ¿correcto? Los bienes de dominio público son imprescriptibles. No puedo ir a tratar de usucapir un terreno en una plaza pública, ¿está? Porque es imprescriptible. Muy bien. El Estado como tal no puede disponer, o sea, vender la cosa, porque es un administrador. Los puede hacer si con una ley especial del Congreso se lo transforma en un bien de dominio privado del Estado. Muy bien. El Estado también, en este caso, como todo administrador, tiene el derecho de reivindicar, ejercer acciones posesorias, etcétera, para salvaguardar lo que es los bienes del Estado de dominio público. Con respecto al dominio privado, bienes de dominio privado del Estado, esto está en el artículo 236 del Código Civil y Comercial. Acá, en este caso, cuando son bienes de dominio privado del Estado, el Estado actúa como un verdadero propietario. ¿Y cuál es la diferencia con los bienes de dominio público con respecto al habitante? Que ya no tiene el goce directo. Ya no puede ingresar, usar y gozar del bien sin pagar una entrada o sin un permiso especial. Por ejemplo, un museo, un ministerio, ¿correcto? Decimos entonces que la utilidad para el pueblo es mediata, no es inmediata, sino es mediata. Estos bienes, como el Estado actúa como un verdadero propietario, pueden venderse, pueden perderse. ¿Por qué? Porque la persona, el habitante, puede usucapir los bienes de dominio privado. Serían, por ejemplo, las tierras fiscales. La persona que vive en una tierra fiscal durante 20 años y actúa como un verdadero propietario y ingresó en forma pública y pacífica, puede iniciar el juicio de usucapión y hacerse propietario del terreno. Por eso, en los bienes de dominio Profesora, profe, disculpe, no se escucha, no se está, perdió el audio usted, me parece. Nadie escucha. Profe, no se le escucha nada. Está hablando, ¿no? Profesora, No, me parece que no se escucha a ninguno. profe, no se escucha.
Me parece que ella tampoco nos escucha a nosotros, así que hay que hacerle seña que no. Desactive el audio, si no, profe, vuélvalo a reactivar. A ver ¿ahora me están escuchando? Sí. Perfecto, voy a tener que tenerlo en la mano. Bueno, a ver, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces. Estábamos hablando de los bienes de dominio privado del Estado, ¿correcto? Bien. Dijimos que los bienes de dominio privado del Estado son de acceso inmediato, que se pueden perder por prescripción, que no son de uso gratuito, y en este caso el Estado ejerce su derecho como una persona jurídica, ¿está? Como una verdadera persona jurídica. Va a vender, va a comprar, etcétera, como un propietario de los bienes. ¿Se entendió? A ver, si hay algo que no escucharon. A ver. Si quieren escribirme por el chat, si tienen alguna duda, quedó algo que no escucharon, lo repito, como quieran ustedes. Si no, voy a definir, como pidió la alumna, voy a definir patrimonio y vamos a pasar al patrimonio, pero como garantía de los acreedores. Voy a volver a repetir la definición de patrimonio. El patrimonio es un conjunto de derechos de los cuales una persona es titular, que sirven para la satisfacción de sus necesidades económicas y por eso pueden ser apreciables en dinero. No forman parte del patrimonio los derechos personalísimos ni los derechos de familia. Tampoco las deudas forman parte del patrimonio, sino que lo gravan como graban cualquier patrimonio, ¿correcto? Entonces, los bienes que integran el patrimonio son los derechos reales, los derechos personales y los derechos intelectuales. ¿Se comprendió el concepto? Así pasamos a otro tema. A ver que alguno me escriba o que me diga si necesitan algún otro concepto, si no, continúo. Bueno, bien. A ver. Díganme si se escucha bien, ¿no? Bien. Bueno. Voy a continuar
con patrimonio, pero vamos a hablar ahora del patrimonio como garantía de los acreedores. Esto lo pueden encontrar en el artículo 242 del Código Civil y Comercial de la Nación. En este caso vamos a ver el patrimonio del lado de los acreedores. Decimos que el patrimonio en este caso es la garantía de cobro o la garantía del pago de las deudas. Es la prenda común de los acreedores. Pero no todos los acreedores se encuentran en igualdad de condiciones cuando quieren cobrar sus deudas del patrimonio de sus deudores. Hay categorías de acreedores. Y entonces vamos a ver cuáles son estas clases de acreedores. Voy a admitir a un alumno más. Muy bien. Hay dos clases de acreedores. Los acreedores privilegiados y los acreedores comunes o quirografarios. Los acreedores privilegiados, vamos a distinguir, ¿no? Todos ellos tienen un privilegio en el cobro ante sus deudores. Ellos van a cobrar primero, tienen un privilegio. Muy bien. Vamos a diferenciar porque hay privilegios que surgen de la ley, ¿no? Y otros surgen de un derecho real de garantía. Los que surgen de la ley, por ejemplo, ¿quiénes tienen un privilegio que surge de la ley? ¿Quién va a cobrar una cuota alimentaria? Un trabajador, ¿no? Ante el cierre de una empresa o cualquier, tiene un privilegio porque es un acreedor privilegiado, el trabajador. Entonces estos privilegios surgirían de la ley. Cuando decimos que el privilegio surge de un derecho real de garantía es porque se ha convenido que hay un mutuo hipotecario y el acreedor de ese préstamo que se ha hecho a cambio de una garantía hipotecaria va a tener el privilegio de cobrar antes a su deudor. También podemos decir que estos privilegios pueden ser generales o especiales. Van a ser generales cuando recaen sobre todos los bienes del deudor. El privilegio cae sobre todos los bienes del deudor. Por ejemplo, un acreedor de cuotas alimentarias puede ejecutar y puede embargar todos los bienes de su deudor. Y los privilegios también pueden ser especiales. Y en este caso, el privilegio estará en un derecho real de hipoteca, en un inmueble. Muy bien. Con respecto a los otros acreedores, los comunes y quirografarios, estos acreedores no tienen ningún privilegio y van a cobrar luego de que cobren todos los acreedores privilegiados. Si hay muchos acreedores comunes o quirografarios, van a tener que cobrar a prorrata. No va a cobrar uno sí y los otros no, sino que van a cobrar todos los acreedores en forma porcentual. Se les pagará a todos el 50% de sus acreencias. Muy bien. También, esto ténganlo presente, si un acreedor privilegiado cobra, un acreedor de un derecho real de garantía, de una hipoteca, cobra y no alcanza a cobrar toda su acreencia de este derecho real de garantía de esta hipoteca, va a continuar cobrando como si fuera un acreedor común o quirografario. ¿Está? Muy bien. Ahora, podemos decir que no todos los bienes están incluidos en la garantía de que los acreedores puedan cobrar sus deudas. Hay bienes que están excluidos de esta garantía común. En una época, la persona que no pagaba, bueno, tenía hasta la prisión por deudas y se transformaba en un esclavo, pero tenía prisión por deudas. Bueno, con el paso del tiempo han dejado de
determinados bienes ya no pueden ser embargables o ejecutables. Y por ejemplo, los bienes afectados, los bienes de los particulares afectados directamente a un servicio público no pueden ser embargados ni ejecutados. Por ejemplo, una persona que alquila para su vivienda, su propiedad, para que funcione una escuela pública, bueno, ese inmueble no puede nunca ser ejecutado o ser embargado, porque está afectado a un servicio público. Tampoco, bueno, están excluidos, ¿no? Vamos a decir así, también están excluidos de la garantía común la pensión por alimentos, y todo lo que determina el artículo 744 del Código Civil y Comercial. También está excluida la vivienda, que antes se le llamaba bien de familia, que era un régimen especial, y ahora ese mismo régimen especial de bien de familia, que ya no se lo llama así, pero es lo mismo, se encuentra plasmado en el artículo 244 del Código Civil y Comercial, y nos dice, bueno, cuando un bien es afectado, que no puede ser embargado porque es la vivienda de una familia única, etcétera, etcétera. Tampoco puede ser, digamos, está excluido de la garantía del acreedor también los bienes personales del deudor, su lecho cotidiano, el de su familia, sus ropas, sus muebles, sus elementos de trabajo, todos los instrumentos necesarios para su profesión. Con respecto a los sueldos son embargables hasta el 20%, salvo para las, digamos, deudas alimentarias, que ahí sí no hay un porcentaje, por más que, aunque muchos crean que, bueno, es hasta el 25%, hubo sentencias en que fue mucho más lo que se le embargó al progenitor de uno o más niños que no abonaban la cuota alimentaria. Así que no rige esto para los créditos alimentarios. Muy bien, ahora vamos a ver de qué manera un acreedor puede cobrarlo, qué acciones tiene para cobrar sus deudas cuando el deudor no paga. Primero vamos a hablar de la ejecución individual. Cuando un acreedor tiene un título ejecutivo, ya sea, ¿qué le llamamos? ¿Qué es título ejecutivo? Un pagaré, un cheque, una sentencia judicial firme. Esos son títulos ejecutivos. ¿Por qué entonces yo inicio una ejecución? Porque, a ver, esperen que voy a admitir a 2 alumnos. Porque no necesito, es un juicio en el cual no tengo que abrir a prueba. Es un juicio ejecutivo, no hay apertura a prueba. Con mi título ejecutivo es suficiente para el reclamo y el cobro de mi deuda. A ver si tengo alguien más para admitir. Entonces, ejecución individual, cobro mi deuda con un título ejecutivo, no es un juicio que se abra a prueba, no tengo que probar ni siquiera el origen de la deuda. La ejecución colectiva. ¿Qué es la ejecución colectiva? Cuando varios acreedores se unen para cobrar de su deudor. Estas ejecuciones colectivas, bueno, obviamente, primero en estas ejecuciones colectivas cobrarán los acreedores privilegiados y después cobrarán los acreedores comunes o quirografarios. Estas ejecuciones colectivas se llaman concursos y quiebras. Pero hay otras que son acciones patrimoniales, y en estas acciones patrimoniales son acciones que sí requieren, es un juicio de conocimiento y requieren una apertura a prueba, bueno, medios de prueba que acrediten mi deuda o las cuestiones o lo que ha hecho el deudor para no pagarme. Estas acciones patrimoniales son, la primera, la acción de simulación. Otra acción, la acción revocatoria o pauliana, que la deben haber visto hasta en derecho romano. La acción subrogatoria u oblicua. Y la última es la acción directa. Vamos a ver, ¿qué es la acción de simulación? Los deudores simulan
haber hecho una venta, ¿no? El deudor simula haber vendido su propiedad. ¿Pero por qué la simula? Porque puede ser que continúe viviendo en esa vivienda, o que la simulación porque se la vendió a su amigo, se la vendió a su concubina, o se la vendió a su yerno, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Entonces, el acreedor prueba que el negocio ha sido simulado, vuelve la situación al momento anterior a la venta, el inmueble vuelve a ingresar en el patrimonio del deudor, y ahí lo que hace el acreedor es cobrar su deuda. La otra acción es la acción revocatoria o pauliana. Cuando el deudor enajena el bien, enajena su bien, ¿no? Para desprenderse de su capital y no pagarle a sus acreedores. Entonces el acreedor lo que hace es inicia la acción revocatoria para lograr que esa venta le sea inoponible a él. Le es solo inoponible a quien inicia la acción revocatoria. Y luego de ello, ¿qué sucede? Se tiene por no efectuada para este acreedor esa venta, el inmueble vuelve al patrimonio de su deudor, y ahí es el acreedor que inicia el cobro de la deuda. La otra es la acción subrogatoria. La acción subrogatoria es aquella en la cual yo deudor, a ver, lo vamos a explicar así, yo deudor tengo a su vez a mis deudores, pero no quiero cobrarle a mis deudores, porque si ellos me pagan, va a ingresar a mi patrimonio capital y van a venir mis acreedores y se lo van a querer cobrar. Entonces, ¿yo qué hago? Me abstengo, no hago ninguna acción, no le cobro a mis deudores para que no vengan mis acreedores y me lo saquen. Entonces, ¿qué hacen mis acreedores? Subrogándose en mis derechos, les cobran a mis deudores. ¿Está? Siempre en esa acción voy a ser citado, como deudor voy a ser citado a juicio, pero subrogándome en mis derechos inician la acción que yo no quiero iniciar o me niego. Y por último, la acción directa es una acción nueva, ha sido incorporada en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en el artículo 737. No conozco todavía, no he visto jurisprudencia ni fallos que la hayan aceptado, ¿no? Vamos a dar uno de los ejemplos que más o menos encuadrarían. Por ejemplo, una persona alquila un inmueble y a su vez lo subalquila. Yo, que alquilé ese inmueble, no le pago más a mi acreedor. Entonces mi acreedor se parecería a la acción subrogatoria, pero no es igual, porque tiene determinadas características. Mi acreedor, como yo no le pago el alquiler, se lo va a cobrar directamente de la persona a quien yo le subalquilé. ¿Pero qué tiene que haber? Tiene que haber una correlatividad entre uno y otro crédito. Ambos créditos deben ser correlativos, por eso estamos hablando del subalquiler, y tienen que ser iguales en pesos, en precio. Si mi acreedor me alquilaba a mí a 700, yo a quien le subalquilo también le tendría que cobrar 700. Por eso, mi acreedor puede directamente cobrarle el mismo importe a quien yo le subalquilé. ¿Está? ¿Cuáles son entonces las características o los requisitos que exige el código para iniciar esta acción? Primero, un crédito exigible entre del acreedor contra su propio deudor. Segundo, una deuda correlativa de este con un tercero, ¿no? A favor del deudor.
Debe haber homogeneidad en ambos créditos. Tienen que ser del mismo importe, homogeneidad en ambos créditos. Y por último, tiene que ser citado el deudor a juicio. Es una condición que si no va a provocar la nulidad de la acción. Vamos a ver, esperen que... Bueno, muy bien. A ver, díganme si se escucha bien. ¿Se sigue escuchando bien? Bien. Bueno, hasta ahora vimos lo que serían los temas más importantes de la unidad patrimonio. Quiero que me pregunten todas las dudas que les hayan quedado, si quieren abrir el micrófono, si quieren hacerlo por el chat, porque veo que todavía tiempo tenemos, no se nos va a cortar la clase, y les voy a pedir, porque esto me lo han solicitado de la Secretaría Académica, que en el chat anoten su nombre y apellido, porque puede ser que ingresaron por otro mail o por otra, no importa. Quiero que anoten su nombre y apellido de los alumnos que están presenciando la clase, que anoten el nombre y el apellido en el chat. Y yo voy a sacarle una foto, haré una captura de pantalla para tenerlo como que ustedes estuvieron presentes en la clase. ¿Está? Bueno, esto por un lado, y si tienen dudas, abierto para que pregunten lo que quieren. Yo voy a ir, disculpen, pero voy a ir sacando foto, así me queda la foto. Bien. A ver. Muy bien. A ver. Bueno, díganme si tienen alguna duda, si me la quieren ir haciendo mientras yo saco las fotos. ¿No? ¿Ninguna duda? Bueno, yo lo que voy a subir ahora al aula virtual al campus virtual, voy a subir unos cuadros sinópticos para que les sea más fácil estudiar. Y bueno, si después tienen alguna duda, hacen las preguntas que quieran y se las contestamos. Pero van a ver que lo que preparé de los cuadros sinópticos son bastante didácticos para que les sea más fácil estudiar. Profe. ¿Sí? ¿Escuchó? No, una sugerencia. Yo una vez lo hice, pero no me acuerdo dónde fui. Que ahí, si están desde la compu, hay una parte donde puede descargar el chat. Le queda como un archivo y descargar. Bueno, no sé que era desde la compu. Está bien. Y a mí me quedó como un tipo un Word o algo así y quedó el chat descargado. Bueno, porque yo hasta pensaba copiarlos, pero bueno, de última... Hay, desde la compu hay en el mismo chat, ahora posté el celu, pero hay un lugar donde dice descargar. Claro, a ver, debe ser no me quiero mover mucho por el micrófono, a ver acá, a ver qué dice más. No, guardar el chat. Claro, mira, acá me la da la opción. Sí, a mí se me había descargado como en una carpeta, digamos, en la compu. Claro, guardar el chat. Entonces, una vez que todos copien su nombre y su DNI, guardo el chat. Hay un alumno que me pide que le repita qué es la acción revocatoria o pauliana. La acción revocatoria o pauliana es cuando el deudor enajena sus bienes, enajena un bien. Seamos claros, si el deudor tiene 10 inmuebles y enajena uno, yo no le puedo iniciar una acción revocatoria, porque tengo otros bienes de los cuales cobrarme. Pero en el caso de que tenga un solo inmueble y lo enajena, lo vende porque él ya sabe
que está en juicio conmigo, yo le quiero cobrar una deuda, y él no me paga. Entonces ese inmueble que él, ustedes saben que el patrimonio es la garantía, es la prenda común de los acreedores, es la garantía de cobro de las deudas. Entonces, este deudor, ¿qué hace? Se insolventa, vende el bien que tenía para no pagarme. Como acreedor, yo lo que hago es, inicio una acción, esa acción solamente yo voy a hacer la parte, ¿no? El actor en ese juicio. Entonces, voy a intentar que esa venta que hizo este señor, este deudor, a mí no me sea oponible, que para mí se tenga como no efectuada, y se retrotraiga toda esa operación al momento anterior de la venta. Como se retrotrae todo hacia atrás, el inmueble estaría ingresando nuevamente al patrimonio del deudor. Y es ahí donde yo como acreedor me lo cobro mi acreencia, la deuda. Solamente yo, porque, a ver, la acción revocatoria le va a ser, digamos, inoponible solo a quien hace al acreedor que inicia la acción, solamente a ese acreedor, no a los demás. Para los demás, el negocio, el acto jurídico fue válido, pero para quien inició la acción revocatoria, no. Entonces vuelve hacia atrás todo el acto jurídico, ingresa el bien otra vez en el patrimonio y de ahí me lo cobro. Díganme si se entendió. ¿Se comprendió? Bien, bueno. ¿Alguna otra deuda? Miren, yo con deuda, es un fallido. Disculpe, doctora. ¿Pregunta? Sí. La Paulina, solamente una persona la puede... Pauliana. Acción Pauliana, revocatoria. ¿solamente una persona? ¿Cómo? ¿Solamente un acreedor solo la puede presentar la acción? El titular, a ver, el acreedor que es el titular de la acción, porque él es el que se quiere cobrar. Claro, pero si el dueño del inmueble que se vendió le debe a 3 personas. Solamente pero solamente el que inicie la acción. Listo, ya está. Los demás no van a poder cobrarse de ahí, porque solamente se va a poder cobrar quien inició la acción. ¿Está? Bueno, profe, a ver. una preguntita. Todas las que quieran. Usted mencionó con respecto a los acreedores y los deudores, que cobran primero los que están en primera línea y después los segundos. Los privilegiados cobran primero y los comunes cobran después. Perfecto. Ahora bien, ¿quién determina? La primera pregunta es, ¿quién determina quiénes son los privilegiados y quién determina los que son no privilegiados? Muy bien. Y en el caso, segunda pregunta, en el caso que se termine los bienes del deudor, se determinen todos los bienes, ¿hacia dónde va apuntada el juez o los acreedores, hacia dónde van? ¿Sobre qué bienes irían? Si no hay más bienes, no hay de dónde cobrar. No pueden ir sobre sobre la esposa, sobre los familiares. No. Salvo que el bien sea, pero el deudor siempre paga con sus bienes, no con los bienes, salvo que, no sé, que reciba una sucesión, que la acepte y que ingresen los bienes de una persona fallecida a su patrimonio. En ese caso, se unen los dos patrimonios, el de la persona fallecida y el de él, y bueno, pero no suelen hacerlo. Pero cuando no hay más bienes. Con respecto al privilegio, yo les expliqué que el privilegio de un acreedor surge de la ley o surge de un derecho real de garantía. Yo voy a ser un acreedor privilegiado, ¿sí? Por ejemplo, tengo que cobrarle a una persona una deuda alimentaria. Voy a ser un acreedor privilegiado. ¿Está? Si voy a ser un acreedor privilegiado, si cierra una empresa y a mí me tienen que abonar la liquidación final, yo como empleado tengo un privilegio. La ley lo dice, me van a tener que abonar primero. También puedo ser un acreedor privilegiado porque presté dinero a cambio de un mutuo hipotecario. Entonces, si el deudor no me paga,
yo voy a tener el privilegio de embargar y de ejecutar la vivienda que fue la garantía sobre la cual se hizo la hipoteca. ¿Se entiende? Porque la ley me lo dice. Yo primero, como acreedor hipotecario, soy el primero que voy a querer cobrar y lo voy a poder hacer porque soy privilegiado. ¿Se entendió? Sí, perfecto, gracias. No, de nada. A ver. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Todas las que quieran. Usted habló de la acción directa, no llegué a copiar el artículo, ¿me lo podría decir, por favor? 700, ya te digo, pará. 737. Muchísimas gracias, profe. De nada. ¿En qué artículo encontramos las acciones del acreedor? Me pregunta Estrella. No, no la vas a encontrar en ningún artículo, porque son acciones que tienen los acreedores. Buscalas en el libro, buscalas, sí, en cualquier libro que vos quieras, como acción directa, acción subrogatoria, acción revocatoria y acción de simulación. Son las acciones patrimoniales. Buscalas en la parte del libro que diga acciones patrimoniales, que ahí van a estar bien explicadas. Si no, si querés, si tengo tiempo, te las vuelvo a decir. Pero no obstante, yo les voy a subir un cuadro en donde van a estar bien explicadas todas. Quédense tranquilos que va a ser más fácil para que lo vayan estudiando. A ver, disculpen, sí, lo voy a descargar también, pero por las dudas, que se me guarde en cualquier lugar de la compu y no lo encuentre, ya tengo las fotos. Bueno, a ver, hay una persona más tratando de ingresar, pero no sé si salió o recién va a ingresar. Bueno, ¿tienen alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Esta es me parece que es una unidad linda, no es difícil de estudiar, no me parece que sea tan difícil de entender, ¿no? Es como más parte de la cotidianeidad, como es el derecho civil, pero bueno, díganme, acá me preguntan, ¿de la forma de evaluar se sabe algo? No, todavía no sabemos cómo va a ser la evaluación, pero lo que tienen que hacer ustedes es aprovechar el tiempo como si estudiarían para un parcial, porque no sabemos cuándo va a ser el parcial, de qué manera va a ser, si va a haber parcial, si va a haber final, la verdad que no lo sabemos y no lo decidimos tampoco los profesores, ¿no? Sino, bueno, será la universidad quien nos dé las directivas. Pero después creo que, a ver, ¿en qué de la forma de evaluar? Bueno, no veo ninguna otra pregunta más, así que profe, bueno. Profe, ¿sí? Usted, volviendo a la clase, usted sí. remarcó, hizo hincapié, pero sí. no lo dijo, se lo pregunto yo, sí. sobre frutos y productos. Sí. Mencionó, en una parte dijo, ténganlo presente. ¿Existiría la posibilidad que sea una pregunta de examen esta? Claro, siempre. Sí, porque para saber, por ejemplo, cuándo una persona debe devolver los frutos, debe devolver los productos, no debe devolver los frutos, si aparece, no sé, recuerden que era acción, ¿se acuerdan cuando una persona desaparecía? Se inicia la acción para declarar su fallecimiento, si la persona vuelve, qué es lo que le debemos devolver, sus bienes, y qué hacemos con los frutos y los productos que utilizamos. Entonces siempre para que los sepan, sí, frutos y productos suele ser una pregunta de examen. Perfecto, muchísimas gracias. No, de nada. Bueno, creo que no hay más preguntas. Díganme ustedes si... Profe, ¿sí? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi consulta es porque veo que está grabando la clase. ¿Lo va a subir? Si me dicen que lo suba, lo subo, sí, sin ningún inconveniente. Sí, profe, porque yo entré más tarde y no estuve en la primera etapa que estuvo. Bueno, voy a tratar de hablar con el titular de cátedra, no sé cómo es la modalidad, pero creo que las están subiendo, y por eso la grabé. Así que, sí, seguramente la subiremos. Bueno, buenísimo, profe, muchísimas gracias. Bueno, yo les agradezco haberme escuchado,
nos veremos las próximas clases, y bueno, bárbaro, es toda una nueva experiencia, ¿no? A mí la presencialidad me encanta, esto creo que es nuevo para todos, pero bueno, tenemos que sortear el obstáculo y creo que va a ser productivo. Así que bueno, gracias a todos, nos estamos viendo. Gracias a usted, buenas tardes. Voy a copiar el chat. Voy a